Una vez más, le damos una cordial bienvenida a nuestro estudio. Vamos a ir a la parte número 4 de una serie que hemos titulado Rumbo a Canaán. Y nos hemos dado cuenta que la misma experiencia que pasó el pueblo de Dios en el pasado, usted y yo tendremos que pasar o ya hemos pasado. Así que con eso en mente queremos en primer lugar pedir la presencia de Dios en nuestro estudio y después vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Primera de Corintios capítulo 10. Vamos de rodillas a tener la oración para comenzar. Amoroso Padre Celestial, es hermoso saber que en este momento la presencia suya ha venido para estar en este lugar. Señor, mora en nuestros corazones. Es el lugar donde más deseas morar y donde más necesitamos tu presencia. Que el Espíritu Santo se haga presente, Señor, en los ángeles. Prepare nuestras mentes, nuestros corazones. Nos quite distracciones, perturbaciones. Si nuestra mente está entenebrecida, embotada, que sea aclarada, Señor. Ayúdanos a tomar unos momentos en el estudio de tu palabra y a aprender lo que en ella nos has dejado para nuestro beneficio. Rogamos por nuestros hermanos, amigos, que quizás en diferentes partes de esta nación o del mundo, a través de la tecnología nos ponemos en contacto en este momento. Bendíceles a ellos, úsame a mí, escóndeme también y toma control de la tecnología. En el nombre de Jesús únicamente. Amén. Pues nos encontramos en el mes de mayo. Este mes tendremos 5 sábados. Así que estaremos con ustedes una vez más a través de la tecnología. Les digo porque durante el mes de mayo aquí en el estado de Washington no habrá culto. Lamentablemente el gobernador declaró que durante todo el mes todo iba a estar cerrado. Querida congregación, tenemos que entender esta crisis no tiene mucho que ver con el coronavirus. Esta crisis tiene que ver con control, manipulación, destrucción de libertades, de prosperidad. Póngase a pensar, las iglesias están cerradas, pero las cantinas o los lugares donde se vende licor están abiertos. Donde se vende marihuana están abiertos. Eso es esencial, eso es importante. Las iglesias no, tienen que estar cerradas. Las clínicas de abortos están abiertas, donde lamentablemente entran 2 seres humanos y sale uno nada más. Y aún el que sale herido y lastimado. Es decir, el enemigo está usando esta crisis para implementar una agenda satánica y llevar al mundo a un colapso total y completo, incluyéndonos a nosotros en esta nación que fue diferente por muchos años. Y digo que fue porque hoy día ya no es tan diferente, al contrario, vamos decayendo, hasta que por fin lleguemos al final del barril. Ya no hay otro lugar donde ir, simplemente vivir en medio de la crisis más severa que el planeta Tierra tendrá que pasar. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias allí a Primera de Corintios, capítulo 10. Y no olvide, el próximo sábado, si usted desea, a las 9 de la mañana tendremos nuestro estudio de la lección. A las 10:15 tendremos nuestro estudio de la Palabra de Dios. Y también, si usted desea, puede ir a nuestro canal, allí en YouTube. Ponga Ministerio Volviendo los Corazones. Y hay diferentes temas, diferentes series. Espero que si usted va, usted pueda ser ricamente bendecido, no por este servidor, yo no puedo bendecirles, pero el Señor sí puede bendecir su palabra. Y usted pueda ser edificado y también sus raíces espirituales puedan ir más profundas como necesitamos hacer hoy día. También tenemos, o mi esposa con otra hermana, tienen en Facebook lo que llaman bocaditos veganos. Usted tiene necesidad de cambiar su estilo de vida o le gustaría, o quizás ya lo hizo, pero quiere aumentar su menú, pues simplemente vaya allí a bocaditos veganos en Facebook y hay más de 200 recetas que estarán a su disposición completamente gratis. Muy bien, vamos a comenzar a leer en el versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6 en adelante dice lo siguiente: pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros,
a fin o con el objetivo de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así que hubo experiencia en el pueblo de Dios en el pasado, donde desearon cosas malas. ¿Qué más continúa diciendo? Verso 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Vemos aquí que la lectura nos ayuda en este momento a recapacitar en lo que pasó en el pasado. Hubo codicia, hubo comida, hubo bebida, hubo juegos, hubo fornicación. Algunas de estas cosas no son malas. Comer, beber, recrearse no es malo, pero pueden convertirse en cosas malas y que dañen o perjudiquen nuestra relación con Jesús. Dice el apóstol bajo inspiración que estas cosas fueron escritas como ejemplos a nosotros que deberíamos vivir al fin de la historia humana. ¿Qué historia está hablando o haciendo referencia el apóstol Pablo aquí en el libro de Corintios? La historia la vamos a encontrar en Números, el libro de Números, capítulo 25, comenzando en el verso 1. Números, capítulo 25, comenzamos en el verso número 1, dice lo siguiente. Y habitó Israel en Sitín. Vamos a detenernos ahí. Así que el pueblo de Dios ahora llega a Sitín. Es un valle, o era un valle, el valle de Sitín. También se conoce como Baal Peor. Y también se le conoce como Cades Barnea. Así que tiene 3 nombres y prácticamente es el mismo lugar. Ahora el pueblo estaba en las fronteras de la tierra prometida. Podía divisar, podía ver unos metros, estaba el río Jordán, unos metros allá estaba la tierra prometida. Así que muy, pero muy cerca de que Dios introdujese a su pueblo a la tierra prometida. Podían divisarla y podían verla, casi la podían tocar. Continuamos la lectura. Y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Ahí hay problema. Así que el pueblo ya estaba en las fronteras de la tierra prometida, como usted y yo estamos hoy día. Queridos, entendamos esta declaración. Si hay un momento en la historia donde usted y yo estamos en las mismas fronteras, en el valle de Sitín, en Baal Peor o en Cades Barnea, donde podemos prácticamente divisar la tierra prometida celestial, mucho mejor que la terrenal. Casi podemos escuchar los pasos de Jesús ya viniendo. Es hoy día. Y las señales y las evidencias de los tiempos, sin duda alguna, aún para los no cristianos, comienzan a decir algo grande está tomando lugar y vamos hacia algo mayor y peor. Por favor, no olvidemos esta realidad. Así que el pueblo llega allí, ahora comienza a fornicar con las hijas de Moab. ¿Quién era Moab? Si usted recuerda la historia bíblica, allí en el libro de Génesis, capítulo 19, vemos que Lot y su hija mayor tuvieron un hijo. Así que una relación de incesto. Esta hija hace que su padre quede ebrio, bajo el efecto ahora del alcohol. Lot no sabe lo que toma lugar, pero esta joven queda embarazada. Y el hijo que nació es el padre de los moabitas. Su nombre fue Moab. Así que este pueblo de Moab era un pueblo apóstata. En sus comienzos habían tenido el evangelio y el evangelio puro como Lot y su familia lo conocían. Pero su influencia en Sodoma, en Gomorra y en aquel valle donde habían 5 ciudades y 4 de ellas fueron destruidas. La única que no fue destruida fue el lugar donde inicialmente llegó Lot a morar, a Zoar. Esa palabra significa pequeña, era posiblemente la más pequeña de las ciudades del valle. Y ahora Lot llega allí, llega el momento que se da cuenta que ni aún un lugar pequeño todavía es un buen lugar para su familia en la ciudad. Y ahora va a vivir a las montañas, a una cueva.
lamentablemente ya la mentalidad de sus hijas estaba dañadas. Y aunque conocían la verdad, habían conocido el error y la mentira. Y bajo la influencia ahora de esa falsa educación que habían recibido allá en el valle, ahora ellas cometen un acto de incesto y la hija mayor da a luz un hijo y el nombre fue Moab. Pero lamentablemente este pueblo apostató de los caminos del Señor. Así que los moabitas eran primos de los israelitas, pero lamentablemente era un pueblo apóstata. Noten que las hijas de Moab, es decir, hijas o mujeres en la profecía, simboliza iglesias. Así que las hijas o las iglesias que salieron de la reforma, pero han regresado ahora a su madre y continúan el proceso de regreso hacia ella para completamente restablecerla. Ahora esas iglesias, ahora con sus teorías, con sus conocimientos, con sus doctrinas, han comenzado también a entrar, mas hemos entrado en diálogo con ellos y ahora comenzamos a dialogar y a crear un lazo de amistad que muchas veces lo que lleva es a fornicar, es una relación ilícita que no debe tomar lugar entre un hombre y una mujer. Continuamos la lectura. Dice, las cuales, es decir, las hijas de Moab, llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así que vemos que primero hay un lazo de amistad. Esta amistad ahora lleva para que el pueblo de Dios comience a participar de la adoración de los dioses. Ahora, esta gente que habían sido cristianos en el pasado, pero habían renunciado a su fe cristiana, habían abrazado ahora enseñanzas y costumbres y prácticas paganas, ahora las compartieron con el pueblo de Dios también. Y note, aquí en este lugar tomó lugar la mayor apostasía del pueblo de Dios durante los 40 años en el desierto. Quizás usted recuerda la apostasía del becerro de oro. Pero en esa ocasión murieron 3,000 personas. Y hubo una tribu, Leví, que completamente se mantuvo fiel a Dios. Pero en esta apostasía mueren 23,000 personas. Y todos los líderes, sin excepción, todos los líderes, ahora Dios le dice a Moisés, necesitas quitarle la vida a ellos. Han ido más allá del punto de regreso. Ya no hay retorno para ellos. Necesitas poner fin a sus vidas y traer disciplina a un pueblo que está en abierta apostasía cuando está en las mismas fronteras de la tierra prometida. Continuemos la lectura. Y se acercó el pueblo a Baal Peor. Note, se acercó, fue un proceso gradual. No fue que llegaron allí de repente, ni casualmente, sino que gradualmente el pueblo comenzó a asimilar las costumbres, las prácticas, las enseñanzas de los moabitas, un pueblo que se había convertido en un pueblo apóstata. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. ¿Qué fue lo que llevó el pueblo a la idolatría? No tan solo a la apostasía, a la idolatría, cuando se encontraba en las mismas fronteras de la tierra prometida y aún podían verlas con sus ojos. En primer lugar, vemos la asociación con los cristianos apóstatas. Los moabitas, lamentablemente, ahora comenzaron a unirse con ellos y ellos con los moabitas, y llegó un momento que ambos grupos se convirtieron en un grupo y comenzaron a participar de la misma dieta, de la misma música, de las mismas fiestas, de los mismos festives y aún de los mismos dioses y adoración y estilo de adoración que los moabitas habían introducido al pueblo de Dios. Número 2, el pueblo de Dios pierde la visión del tiempo y lugar donde se encuentra.
El pueblo sabía que iban a estar 40 años en el desierto, porque Dios le había dicho en la apostasía, cuando dijeron que no podemos entrar a la tierra prometida, es imposible, hay gigantes, jamás podemos conquistarlo. Ahora vemos que dice, bueno, por cada día que ustedes estuvieron espiando la tierra prometida va a ser un año que ustedes van a estar en el desierto. Ellos podían sumar los años y sabían que estaban en el tiempo para entrar a la tierra prometida. Mas estaban en las mismas fronteras y aún podían verlo, pero perdieron visión del tiempo en el cual vivieron y también del lugar donde ellos se encontraban. Pregunto si eso puede pasar lugar o ha tomado lugar y está tomando lugar en nuestro medio. Elementos apóstatas, paganizados, hacen lo mismo con el Israel modernos y lamentablemente muchas veces ni cuenta nos damos. Leyéndoles del libro Patriarcas y Profetas, y hay todo un capítulo, el cual se llama La apostasía a orillas del Jordán. Pero quiero en esta mañana leerles algunas declaraciones que nos ayuden en forma más general y más completa a entender lo que tomó lugar en aquel momento y en aquella etapa de la vida del pueblo de Dios. Comienzo mi lectura. Dice, mientras nos acercamos al fin del tiempo, y está hablando de nosotros, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás, como lo hizo antaño, y esta es la ilustración que queremos traer en esta mañana, el apóstol Pablo dice, lo que está escrito como ejemplo, conozcamos, familiaricémonos, entendamos, no cometamos sus errores, sigamos el buen ejemplo nada más. Dice, ahora cuando Satanás se da cuenta que su tiempo está por terminar, Apocalipsis 12:12 nos dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. La pregunta es si usted y yo nos damos cuenta exactamente de lo mismo. Dice que ahora Satanás, como lo hizo en antaño, redobla sus esfuerzos para impedirles que entren en la buena tierra. ¿Qué hace? Redobla. Es aún más intenso su ataque hoy día que lo que fue 3.500 años atrás. Él sabe que la tierra buena, que era la tierra prometida, no era el lugar donde él quería que el pueblo entrase. Pero déjenme decirles, él sabe aún mejor que la tierra prometida, que es la celestial, él no quiere que usted y yo entremos. ¿Por qué? Porque si usted y yo entramos a esa tierra prometida, significa el fin de él y de su reino en este mundo, mientras que todavía en aquellos años no significaba el fin de él ni de su reino. Pero hoy día sí lo es. Dice que ha redoblado sus esfuerzos. O quizás me atrevería a decir, es lo más que está haciendo hoy día y que puede hacer para impedir que nosotros como pueblo nos preparemos para ser introducidos a la tierra prometida. Ha redoblado sus esfuerzos y continúa diciendo, tiende su red para prender toda alma. Así que es una red. Esta red muchas veces es una trampa y las trampas no se ven. Y por eso es que las trampas son tan efectivas. Porque la víctima no se da cuenta del peligro en la cual se encuentra. Pero el objetivo de la trampa es uno solo. Es cautivar la víctima, prender a la persona para que ahora pierda su vida. Dice que tiende las redes o las trampas. Y cada persona dice que tiene que hacer frente a ella. Es algo individual. No es por familia, no es por iglesia, no es por localidad, no es por comunidad, no es por barrio, no es por nación. La obra de Satanás hoy día es una obra individual. Él nos conoce, sabe nuestros puntos débiles y pone trampas y redes delante de nosotros para que si fuese posible nosotros caigamos en ella y no podamos entrar a la tierra prometida. No solo los ignorantes y los incultos necesitan estar en guardia. Si no son tan solo la gente del mundo, pues esta gente no entiende este mensaje, no han escuchado. Y si lo han escuchado, lamentablemente no lo han aceptado. Y siguen con sus ojos cerrados, sus mentes embotadas. No pueden darse cuenta del momento ni del lugar donde estamos viviendo en la historia. Dice, Él preparará sus tentaciones para los que
ocupan los puestos más elevados en los cargos más sagrados. Si puede inducirlos a contaminar sus almas, podrá por su medio destruir a muchos. Así que vemos que no hay excepción, es individual, cada alma. Pero ¿dónde comienza su obra? Dice, comienza su obra en los que tienen puestos más elevados, puestos sagrados, sabiendo que la influencia de esos hombres o de esas mujeres, como ministros, como profesores, como administradores, etcétera, etcétera, tiene una influencia tan grande que no tan solo caería esa persona, sino que la influencia grande afectaría a muchas otras personas, y quizás podemos cambiar la palabra muchas por la mayoría. Vemos que comienza atacando desde los líderes hasta los miembros más sencillos y más nuevos en la fe. Leyéndole de testimonios para la Iglesia, volumen 4, en la página 208, dice esta declaración que nos debe hacer pensar, dice, la obra capital de Satanás se encuentra en el cuartel general de nuestra fe. Así que allí en la conferencia general, que es el cuartel general de nuestra fe, es donde Satanás tiene su obra capital hoy día. Continúa diciendo, no ahorra esfuerzos para corromper a los hombres que ocupan cargos de responsabilidad y persuadirlos para que sean infieles en sus variadas tareas. Así que él trata de tomar a estos hombres desde la conferencia general, divisiones, uniones, asociaciones, iglesias, instituciones, escuela primaria, escuela secundaria, escuelas universitarias o colegios, instituciones de publicaciones, instituciones médicas, etcétera, etcétera. Él comienza a trabajar con la mente de aquellos hombres y mujeres que están en puesto de autoridad, en puesto de responsabilidad. ¿Para qué? Dice, para persuadirlos a que no sean fieles. Comienzan con ellos individualmente, para que ellos mismos no sean fieles a este mensaje, y ahora su testimonio, y después acompañado de sus palabras, destruya la relación de otros con su Dios. Lamentablemente, mucha gente todavía sigue poniendo los ojos en los seres humanos. Queridos, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe, aquel que vivió sin pecados en este mundo, aquel que es el que nos puede redimir y nos puede salvar. Ahora, yo espero que mi ejemplo sea positivo y ayude y motive a otras personas, pero no debo ser la persona la cual determina su salvación, ni usted debe basar su salvación en lo que yo hago o no hago, porque como ser humano y débil que soy, puedo caer, puedo fracasar, pero si yo caigo, usted no debe caer. Pero por la gracia de Dios, yo espero no caer. Es más, le pido al Señor, Señor, si en algún momento te voy a abandonar y traer oprobio a tu nombre, a tu causa, a tu mensaje, permíteme hoy día ir al descanso, donde el nombre de Dios no sea echado por tierra, al contrario, pueda ser puesto en alto. Continúa diciendo, mientras Dios prueba a sus asistentes, a sus ministros, a sus hombres en administración, preparándolos para sus puestos. Continúa la cita leyendo, Satanás hace lo indecible para engañarlos y tentarlos, para que no solo se destruyan a sí mismos, sino que influyan en otros y los lleven a obrar el mal y a perjudicar la gran obra. Recurre a todos los medios a su alcance para conseguir que se tambalee la confianza que el pueblo de Dios debería depositar en la voz de advertencia y reprobación por medio de la cual Dios desea purificar la iglesia y hacer prosperar su causa. Así que vemos que recurre a todos los medios posibles y habidos a su alcance para hacer tambalear la confianza del pueblo en los mensajes. ¿Qué tipo de mensajes? Advertencias y reproches que nos
pondrían el camino estrecho, que nos ayudarían a obtener la victoria sobre el pecado, que nos ayudarían a separarnos del mundo y a mantenernos separados del mundo. Mensajes que no son populares, pero son necesarios. Esos mensajes, dice que harían la obra ¿de qué? De purificar la iglesia y hacer prosperar la causa de Dios. Vemos cómo el enemigo comienza desde el cuartel general a hacer su obra para tratar de destruirla. Leyéndoles otra declaración, la cual habla precisamente del mismo tópico, cómo ataca a aquellos que somos llamados a ser líderes. Dice lo siguiente: no hay uno en 20 ministros. Esto es tomado del libro Ministerio Personal, página 323, que es el capítulo 52, párrafo 3. Dice, no hay uno en 20, es decir, menos del 5%. Uno de 20 sería el 5%. Pero menos del 5% de los ministros que conozcan la belleza y la esencia real del ministerio de Cristo. Es decir, ¿cómo vamos a dar algo que no tenemos? Para exportar tenemos que importar. Y dice que no hay un ministro de 20 que conozca la belleza y la esencia real del ministerio de Cristo. Esto es crítico, porque estos mismos hombres que ahora toman puestos de responsabilidad, que ahora predican la palabra, que ahora enseñan al pueblo, que publican libros, que enseñan a nuestros niños y jóvenes, uno de 20 de ellos no conoce la belleza ni la esencia del Evangelio de Cristo Jesús. Continúa diciendo lo siguiente: han de descubrirlo. Es decir, no lo han estudiado, no lo han descubierto, no están investigando por ellos mismos, no están leyendo lo que debieran leer. No hay una relación y un compromiso con Jesús individualmente en estos hombres. Entonces, una vez que lo descubran, entonces llegarán a ser participantes del rico fruto de sus enseñanzas. Y ahora podrán compartirla con el pueblo de Dios. Quizás usted se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Leyéndole otra cita, Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 418, párrafo 2, dice lo siguiente: Dios ha diseñado nuestros colegios como un instrumento para desarrollar obreros que no deben de qué avergonzarse. Así que Dios estableció un sistema de educación único, distinto del mundo, distinto aún del mundo privado. Y el objetivo era producir gente, material, obreros, de que al salir de ese lugar Dios no tuviese nada de qué avergonzarse de ellos. Pero sigue la cita diciendo y termina: si sus talentos se pusiesen a trabajar, tendríamos 20 ministros donde ahora tenemos uno. Es decir, que nuestros colegios deberían haber producido, creado, entrenado, educado, capacitado a ministros para que al salir de esos lugares, ahora Dios no tuviese nada de qué avergonzarse de ellos. Pero tan solo hay uno donde debieran haber 20. Es decir, el 5%. Así que nuestros colegios están produciendo más cizaña que trigo. Están produciendo más obreros para que el enemigo pueda usar que lo que él o Dios está produciendo para que él pueda usar. Y por eso tenemos la condición que hoy día encontramos en nuestro medio. ¿Y qué ha pasado? Se los voy a leer. Dice, es una solemne declaración la que hago a la iglesia. Note, ese mensaje no es para el mundo, es para nosotros. De que ni uno
cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en el libro de la vida se hayan preparados para terminar su historia terrenal. Así que de la misma forma que no hay uno de 20 ministros que esté haciendo la obra correctamente como Dios desea y no se va a avergonzar, tampoco hay uno de cada 20 miembros que estén preparados, y no es casualidad que haya el mismo porcentaje, que estén preparados para terminar su vida terrenal. Y termina diciendo que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Evento de los últimos días, página 147, párrafo 1, el capítulo que se llama El zarandeo. Ahora comenzamos a darnos cuenta cómo el enemigo se da cuenta que estamos en la frontera misma de la tierra prometida. Y ha comenzado a hacer un ataque como nunca antes, más que redoblar sus esfuerzos, comenzando desde el cuartel general hasta el último miembro que acaba de entrar y formar parte del pueblo de Dios. Continúo leyendo para que podamos entender, y ahora regreso a mi lectura en Patriarcas y Profetas. Había comenzado a leer en la página 488. Dice, emplea ahora los mismos agentes que hace 3000 años. Así que los mismos elementos no convertidos, no consagrados, gente que se ha bautizado pero no tiene una relación personal, individual, diaria con Jesús, no está creciendo en el conocimiento de la fe, no está creciendo en la gracia, no está creciendo en Cristo Jesús, no está obteniendo la victoria sobre el pecado, no está cortando con el mundo en prácticas, en costumbres, etcétera, etcétera. Estos mismos elementos, como los moabitas, que habían apostatado de la fe, se habían hecho ahora incrédulos y paganos, ahora estos mismos elementos Él ha introducido y continúan haciendo exactamente la misma obra. Dice, por las amistades mundanas, los encantos de la belleza. Así que ahora amamos la belleza falsa, la búsqueda del placer, la alegría desmedida, los festines y el vino tienta a los seres humanos a violar la ley de Dios o el séptimo mandamiento. Así que el mismo método, que amemos este mundo y las cosas de este mundo. Ahora comenzamos a ver las cosas como el mundo las ve y a vivir como el mundo vive. Déjenme decirles, este plan satánico casi, pero no completamente, llegará a tener éxito. Se nos ha dicho que llegará el momento donde va a parecer que la iglesia va a caer. Será tan severamente sacudida, tan severamente zarandeada, que parece que no va a quedar nada ni nadie. Pero la misma cita nos dice, no caerá. Y tenemos que entender esta cita porque muchas veces mal entendida. Dice, no ve, las cosas van a seguir, todo va a estar bien. Eventualmente Dios se va a encargar y las cosas van a seguir bien. No. Usted tiene que leer toda la cita, es más, lea todo el artículo. Habla del zarandeo. Dice que aquellos que se hayan vestido de las vestiduras de Jesús, de su justicia, ellos permanecerán. Pero aquellos que no lo hayan hecho, porque se han unido al mundo en diferentes cosas, serán barridos y zarandeados y no quedará ni tamo, nada absolutamente quedará de ellos. Pero Dios ha tenido, tiene y tendrá un grupo, un remanente siempre que ha permanecido y permanecerá fiel y leal a Él. Tenemos que entender entonces el momento de la historia en la cual estamos viviendo. Y comparto con ustedes un par de declaraciones más para que podamos darnos cuenta cómo la misma historia, el paralelismo es alarmante, pueblo de Dios, de lo que pasó con el pueblo de Dios en las fronteras de la tierra prometida. Hoy día pasa con nosotros también. Dice lo siguiente, estoy leyendo Testimonios para la Iglesia, volumen 5,
Y quiero leerles esta declaración. Dice, ¿quién sabe? Hace la pregunta la sierva del Señor, la profetisa. ¿Quién sabe si los predicadores que se mantienen fieles, firmes y leales serán los últimos que ofrecerán el evangelio de paz a nuestras iglesias ingratas? Escuche, la pregunta que está haciendo es seria. Puede ser que los agentes destructores ya estén siendo adiestrados bajo el mando de Satanás. Eso fue dicho hace 130 años atrás. Y que solo esperen la desaparición de unos pocos portaantorchas o portaestandartes más para tomar su lugar y con la voz del falso profeta clamar, predicar, enseñar, promover paz, paz, cuando el Señor no ha pronunciado la paz. Así que a medida que el tiempo ha ido pasando, aquellos hombres que tuvieron un compromiso con el Señor comprendieron, entendieron este mensaje por la gracia de Dios y lo predicaron al mundo. Poco a poco han ido pasando al descanso. Joe Cruz, un hombre que Dios usó con poder. Los hermanos Standish, hombre que el Señor usó con poder. Y muchos otros que pudiera mencionarles en esta mañana. Hombres que tuvieron una relación con el Señor, hombres que exaltaban las enseñanzas de la palabra de Dios, hombres que no tenían temor de dar el mensaje tal como está escrito y llamar al pecado por su nombre, pero al mismo tiempo invitar a todo pecador a una relación de salvación con Cristo Jesús. A medida que el tiempo ha ido pasando y elementos inconversos han ido entrando y aún tomando posición de liderazgo, son menos y menos y menos los portaantorchas, los portaestandartes de la verdad que hoy día se atreven a predicar estos mensajes, y si lo hacen, muchas veces aún las puertas les son cerradas. Son vistos como de mente estrecha, son vistos como gente extremistas, como gente que no entiende el tiempo en el cual vivimos, como que asustan a los jóvenes, como que van a hacer que las visitas no quieran regresar más a la iglesia y que la gente no aprecian esos mensajes, quieren mensajes de paz. Pero dice, el enemigo ha estado y está y continúa entrenando hombres bajo su mando, esperando que desaparezcan los últimos portaestandartes. Y ahora Él puede establecer ahora sus líderes aún dentro del pueblo de Dios. Continúa diciendo la sierva del Señor, raras veces lloro, pero en estos instantes mis ojos están llenos, inundados de lágrimas, las cuales caen sobre el papel mientras escribo. Puede ser que dentro de poco tiempo toda profecía entre nosotros llegue a su fin. Y que la voz que ha movido al pueblo deje ya de perturbar sus conciencias adormecidas. Si cada uno la sierva del Señor dice, ¿será que llegará el momento que el Señor a mí misma me quitará? Para que los mensajes que Él me da de advertencia, de reproche, de amonestación, pero al mismo tiempo de misericordia, de gracia, que perturban las conciencias, pero no son apreciados por el pueblo de Dios, ya no sea escuchada más. Y termina diciendo, me llena de dolor y angustia el ver que cuando Dios lleve a cabo su extraña obra sobre la tierra. Así que llegará un momento donde Dios tomará las riendas en sus manos. Testimonios para Ministro, página 300. Dice que obrará de forma fuera de lo común, usando medios y métodos no vistos antes. Es decir, que si Dios toma las riendas en sus manos es que no las tiene en el presente, pero llegará el momento que las tendrá. Es más, yo hoy día veo que Dios comienza a tomar las riendas en sus manos, tanto de las líneas ministeriales establecidas como de las líneas de sostén propio, porque ambas líneas están en crisis y necesitan que Dios tome las riendas en sus manos. Dice, cuando Dios lleve a cabo su extraña obra sobre la tierra, cuando manos no santificadas lleven el arca. Así que llegará un momento donde manos no santificadas llevarán, ¿qué cosa? El arca. ¡Ay! Será pronunciado sobre el pueblo. Oh, si hubieses conocido también tú tu día,
lo que es para tu paz. Y ahora está mencionando las palabras de Lucas. Oh, si nuestro pueblo cuan Nínive se arrepintiese con todos sus esfuerzos, con todas sus fuerzas, y creyese con todo su corazón, de manera que Dios apartara su ardiente ira de ellos. Tenemos que entender que por 175 años este pueblo ha sido el centro del ataque del enemigo. El único pueblo que tiene el único mensaje que pondrá fin a Satanás y a su reino en este mundo es este pueblo. Y por eso de sus mismos inicios ha hecho y continúa haciendo todo lo posible para destruir ese mensaje y los mensajeros que desean llevar este mensaje. Querida iglesia, es tiempo de seriamente reconocer el momento en el cual estamos viviendo. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 97, dice lo siguiente: la Iglesia ha recibido advertencia tras advertencias. Han sido claramente revelados los deberes y peligros del pueblo de Dios. Oh, querida iglesia, tenemos tanta luz. Tenemos 1500 años de la historia del pueblo de Israel. Cada una de sus experiencias principales. Tenemos la historia de la iglesia cristiana, la historia de la iglesia de la Edad Media, y ahora llegamos a la iglesia remanente al final de la historia y tenemos toda esa luz a nuestra disposición, y el Señor nos ha revelado nuestros deberes, pero también los peligros. Es decir, usted y yo no caminamos a tientas, no es que no sabemos qué está pasando ni qué va a pasar. Usted y yo conocemos el pasado, el presente y el futuro, y si no lo conocemos, deberíamos conocerlo porque está claramente revelado. Pero han prevalecido los elementos mundanos. Han prevalecido, es decir, han tomado preeminencia. Los elementos mundanos, no dicen que no son cristianos, pero están mundanalizados. Durante años y en desafío a las advertencias y súplicas del Espíritu Santo, han estado ganando terreno las costumbres, las prácticas y modas que desvían al alma de Dios. No las desvían de la iglesia, no las separan de la iglesia, pero las aleja de Dios, y sin el Señor no hay salvación. Por años. Es un proceso gradual. Ha sido lento en sus comienzos, pero hemos visto que en los últimos años ya no es lento, ahora dan pasos de gigantes. Y termina diciendo, hasta que al fin esos caminos han parecido correctos. Así que hoy día llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy día llamamos a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Llamamos a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Hoy día podemos nosotros participar de festines, de fiestas aún paganas, con todo tipo de alimentación que no honra a Dios, con modas que no glorifican al Señor, con música que no alaba al Señor, con lenguaje que no es agradable al Señor. Pero como gradualmente ha entrado y ha sido aceptado, y no hay mensajes de reproche, ni de amonestación, ni de condena. Y cuando hay, son puestos a un lado, si no son apreciados. Y no tan solo el mensaje, sino aún el mensajero. Termina la cita diciendo, y apenas, escuchen, y apenas se oye la voz del Espíritu. Así que hemos llegado a un momento de la historia, en nuestra apostasía, en las mismas fronteras de la tierra prometida, que apenas se escucha la voz del Espíritu. Y el Espíritu, en Apocalipsis 3 y también Apocalipsis 2, habla a las iglesias, 7 iglesias. Cada vez que termina un mensaje, le dice, y el Espíritu le habla a la iglesia, llama a la iglesia. Pero casi ya no se escucha la voz del Espíritu en nuestro medio. Lo mismo pasó con el pueblo allá. Aquel pueblo que debía haberse apercibido y gozoso de que estaba en las mismas fronteras de la tierra prometida, ahora se unió con los moabitas
y participó de la mayor apostasía del pueblo de Dios durante los 40 años en el desierto. Dice que el pueblo se levantó a comer, a beber y a jugar. Les quiero poner un ejemplo en esta mañana. Y si el tiempo me permite, quizás les ponga 2 ejemplos. Hay un artículo que hace pocos días salió en una revista, no una revista, es un periódico, es un diario. En los Estados Unidos este diario se llama The Philadelphia Inquirer. Es la revista o es el periódico o el diario más popular de la ciudad de Filadelfia. Y habla allí de un joven llamado Davion Taylor. Este joven nació y se educó en un hogar adventista. Pero sus padres le permitieron participar de deportes competitivos. Ahora, durante su tiempo de educación en la escuela donde estaba él, llegó un momento que se destacó tanto que ahora recibió una beca para jugar fútbol allá en el estado de Colorado. Y hoy día, este joven, hace unos días atrás, firmó un contrato de millones de dólares con el equipo de las Águilas de Filadelfia, o de Philadelphia Eagles, un equipo profesional de fútbol. Pero esta gente juega el sábado, esta gente practica el sábado y los viernes de noche también. ¿Qué pasó entonces? Hago una pregunta en este momento. ¿Debemos practicar y participar en deportes competitivos como pueblo de Dios? No. Y hago una pregunta aún más personal que me impacta a mí también. ¿Deben los padres permitir que sus hijos participen de deportes competitivos en los colegios? Porque el Señor no se agrada de ellos. Se los voy a leer. En el Salmo 147, versículo 10. Salmo 147, escuche lo que Dios dice, versículo 10. Dice, no toma contentamiento en la fortaleza del caballo, ni se complace en las piernas fuertes del hombre. Es decir, lo que es caballos, carreras, competencias, la pierna fuerte del hombre. A propósito, este joven, 18 años tiene apenas, este joven, la razón primaria por la cual este equipo lo firmó para que jugara es que es muy rápido. Es más, el artículo dice que en sus piernas tiene una velocidad increíble. Pero el Señor no se complace en competencias, ni en carreras, ni en deportes competitivos. Lamentablemente, aún en nuestros colegios hay competencias y torneos intramurales, los cuales el Señor no se complace en ellos. Sí, Satanás ganará sus corazones y no les permitirá entrar en el reino eterno o en la tierra prometida. ¿Quién inventó la competencia, las olimpiadas, los torneos, las ligas deportivas, las copas del mundo? Satanás. Y cuando permitimos que nuestros hijos participen en estos deportes, el orgullo, la vanidad, las riquezas, las comodidades comienzan a invadir sus corazones. El apóstol Pablo, vamos a leerlo, en Primera de Corintios, ustedes conocen la cita muy bien, capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a comenzar a leer en el verso 24. Primera de Corintios, capítulo 9, el verso 24 dice lo siguiente. Dice el apóstol, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, es decir, los que participan de estos deportes competitivos, todos a la verdad corren, mas solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Verso 25. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Ahora note cómo dice el apóstol Pablo, ellos, no nosotros. Nosotros no participamos de esas competencias, ni de esas olimpiadas, ni de esos torneos. Ellos participan de estas cosas. Nosotros, un grupo diferente y separado, ahora participa de aquello que nos ha de dar una corona incorruptible. Y termina diciendo, así que yo de esta manera corro. No como aquellos, dice el apóstol Pablo, sino ahora corro diferente. Mi carrera es diferente. Dice, no como a la aventura, a ver si gano, como algunos de ellos hacen. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Así que vemos que usted y yo tenemos una competencia muy diferente y el ganador no es el que llega en primer lugar. Para todos hay una corona incorruptible. ¿Piensan ustedes que en el cielo van a haber deportes competitivos? ¿Qué promueven los deportes competitivos? Número uno, lo primero que promueven es el orgullo. Yo y tan solo yo. Número dos, promueven el engaño. A veces esta jugada es para hacerle pensar que van a hacer esto cuando realmente van a hacer lo opuesto. O voy a lanzar esta pelota de tal forma que el bateador piense que es una recta cuando es una curva. Voy a tratar de aparentar que voy a correr para acá cuando realmente voy a correr hacia acá. Lo que promueve es el orgullo, lo que promueve es el engaño, promueve la violencia. Usted puede ver en estos deportes y promueve derrotar a otros. ¿Alguna vez Jesús en su ministerio trató de derrotar a alguien? ¿De ganarle a alguien? ¿De humillar a alguien? ¿De ser superior a alguien? No. Dijo, yo he venido a servir y a dar en mi vida el rescate por muchos. Y no hay nada de estas competencias en el ministerio de Jesús, ni lo debe haber en nuestras vidas, ni lo habrá en el reino de los cielos. Estos deportes competitivos, aunque parezcan inofensivos en sus comienzos, Satanás los ha creado y lo que hace es que roba el corazón de nuestros hijos. En esta mañana quiero animarles para que oremos por este joven. Es más, les voy a leer lo que él cuando fue entrevistado, él contestó de esta forma. Dice lo siguiente, dice, realmente yo no quería abandonar mi religión. Así que realmente yo quería continuar siendo un adventista del séptimo día. Así que mientras entrenaba con el equipo, oré y le pedí a Dios que si Él quería que yo jugara, el equipo me seleccionara. Cuando me seleccionaron, yo sentí que Dios me estaba diciendo que estaba bien. Así que continúo en mi religión, voy a la iglesia los sábados cuando estoy en casa, pero cuando tengo que jugar fútbol en sábado, también lo hago. Vemos una oración de este joven. Pero esta oración es como la oración de Balaam. No es una oración de fe. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, permíteme hacer mi voluntad. No es tu voluntad, Señor, permíteme hacer mi voluntad y todavía pensar que yo tengo la aprobación de Dios. Es una oración que lo que está promoviendo no es la fe, es la presunción. Y Dios jamás contestó esa oración, porque jamás Dios se contradice a sí mismo. La oración de este joven debió haber sido, Señor, dame la victoria sobre la competencia. Y aunque tengo grandes talentos y podría dedicarlos a este deporte y hacer mucho dinero, lo cual posiblemente va a ser un millonario, pero posiblemente le va a costar el reino de los cielos. Quita el amor por estas cosas y pon amor por ti, por el servicio en tu causa. Padres y madres, tenemos que entender estas cosas. Aarón y Elí perdieron sus hijos. Aarón perdió a sus 2 primeros hijos y Elí sus 2 únicos hijos porque fueron indulgentes, se nos dice. Ellos se salvarán, pero estos hijos no estarán allí con ellos. Tenemos que ayudar a nuestros niños y aún a nuestros jóvenes a darse cuenta que estos deportes competitivos, todo lo que hacen es separarlos de los principios del Señor y de los caminos de Dios.
El pueblo se levantó a jugar, a competir, a ganar, a hacerse famoso. Pero lamentablemente lo que entró fue en apostasía. Y 23,000 de ellos nunca entraron a la tierra prometida. Otro ejemplo que les quiero dar es de una joven que también nació en un hogar adventista. Es más, cuando nació, sus padres le pusieron el nombre de Ellen White o Elena White. Y esta joven se hizo famosa, y todavía lo es, en el mundo de Hollywood. Las películas, programas. Pero ella explica por qué dejó la fe adventista. De acuerdo a esta joven, estoy leyendo un artículo, ella dejó la iglesia adventista el 7º día simplemente porque no podía poner a un lado las joyas como la iglesia pide que haga. Y realmente la iglesia no pide eso. La Biblia, la palabra de Dios es que lo pide. Ahora, si la iglesia enseña lo que enseña la Biblia, amén, se debe seguir. Pero no es la iglesia que la estaba demandando o pidiendo que ella no usara joyas, sino la palabra de Dios claramente enseña que no debemos usar joyas de ningún tipo. Y dejó su fe. Continúa diciendo, Ellen White explicó que aunque ella nunca había usado joyas, encontró que las amaba cuando estaba en la industria de las películas y le pidieron que se las pusiese para que luciese mejor. Así que por algo tan pequeños como unos aretes, porque eran unos aretes lo que les pidieron que se pusiese, ella estuvo dispuesta a aceptarlo y lamentablemente claudicó, renunció y dejó su fe y sus principios y su relación con Jesús. Queridos, no podemos alimentarnos de Hollywood. Hollywood no es amigo de Dios, no es aliado de Dios, es enemigo de Dios. Es más, no debiéramos promover las películas ni los programas. No olviden los artistas. ¿Qué significa? El artista es simplemente alguien que está hablando falso testimonio. Y la palabra de Dios, la ley de Dios lo condena. Dice que no debemos hablar falso testimonio. El artista pretende ser algo o alguien que no es. Si usted lee toda la Biblia, no hay una sola vez donde hay un artista en toda la Biblia. Hay muchos personajes, hay miles de personajes, pero no hay un solo artista. Porque el artista simplemente pretende, no es, pero pretende imitar o ser algo que realmente no es. Y eso no le agrada al Señor. Hoy día nos estamos preparando o nos debiéramos estar preparando para el cielo, que es la casa de Dios. Y permitir que nada ni nadie nos aparte, nos aleje de nuestra relación con Jesús. Mateo 16:26 dice, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Sí, tenemos que orar por esta joven Ellen White, para que los principios que una vez hubo en su corazón y los puso a un lado regresen otra vez y esta joven sea salva. Orar por este joven Davion Taylor, rico, millonario, famoso, pero separado de Jesús, está perdido. Para que este joven pueda también regresar a los caminos del Señor. Y quizás hay muchas otras personas que usted y yo hemos conocido por años, que lamentablemente con el paso del tiempo han dejado los principios. Hay muchos jóvenes, la gran mayoría hoy, que lamentablemente le han dado las espaldas al Señor. Y es tiempo de orar por ellos, pero también es tiempo de vivir un cristianismo tan auténtico, tan genuino, un testimonio tan alto a favor de la verdad, que ellos decidan regresar a los caminos del Señor mientras todavía hay tiempo y hay esperanza. Querida iglesia, nos encontramos en los umbrales de la eternidad. No tomará mucho tiempo para que usted y yo contemplemos a Jesús regresar en gloria y majestad. Y quiero animarles en esta mañana que si algo de este mundo nos tiene atado, para esta joven fueron unos aretes nada más. Para este joven fue una posesión en un equipo de fútbol americano.
Y quién sabe cuántas cosas, pueden ser dietas, música, pueden ser amistades, pueden ser relaciones que no nos convienen, pueden ser tendencias las cuales tenemos y son muy reales y muy fuertes, pero el poder de Dios puede contrarrestar cada una de ellas y darnos la victoria sobre ellas. Pueden ser modas, pueden ser lugares, pueden ser muchas cosas que el enemigo esté usando para traer apostasía a nuestras vidas. Pero en esta tarde o en esta mañana usted y yo no tenemos que ser víctimas de este enemigo cruel. En Jesús encontramos seguridad, salvación y poder para la victoria sobre el pecado en nuestras vidas. 23,000 cayeron cuando podían divisar la tierra prometida. El tiempo no nos permite porque ya ha terminado, pero si usted continúa leyendo, hubo censo en el pueblo, es decir, hubo un sellamiento. Dios estaba listo para censar o sellar a su pueblo e introducirlo a la tierra prometida. Pero tuvo que venir un periodo muy difícil de zarandeo dentro del pueblo de Dios. Y usted y yo, por la gracia de Dios, hoy día, cuando ya estamos en el zarandeo y estamos viendo el aumento del zarandeo, cada vez es de mayor grado y de mayor intensidad. Y déjenme decirles, la mayor parte de los que van a ser zarandeados todavía están con nosotros. Cuando llegue la ley dominical y lo que viene como resultado de esa ley dominical es donde la inmensa mayoría, se nos ha dicho que la gran mayoría de nosotros no permanecerá fiel al Señor. Hoy es el día de prepararnos. Hoy es el día de ser fieles en lo pequeño. Hoy es el día de ayudar a nuestros hijos e hijas a ser fieles al Señor, aún en las cosas más pequeñas. Desde unas uñas pintadas que parecen algo muy frívolo, o quizás unas pinturas en los ojos. Todas esas cosas lo que hacen es que crean ahora simpatía con el mundo y las cosas del mundo. Y nos van gradualmente separando del pueblo de Dios. Hasta que llegue el momento que quizás sin darnos cuenta, estamos nosotros en abierta apostasía y no lo sabemos. Quiero terminar leyéndoles lo que pasó al final. Escuchen lo siguiente. Los israelitas fueron inducidos al pecado precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y seguridad aparente. Página 490 de Patriarcas y Profetas. Sí, ya se sentían seguros. Ahí está la tierra prometida. Ya pronto vamos a entrar, pronto vamos a poseerla, pronto va a ser nuestro lugar. Se sintieron seguros, ocios, tranquilos, como no hemos sentido nosotros años de prosperidad, de libertad, de abundancia. Y sí, el Señor viene y ya pronto va a venir y ya pronto vamos a la tierra prometida. Y en ese momento es cuando fueron inducidos ellos al pecado, precisamente como ha pasado con nosotros. Dice, se olvidaron de Dios, descuidaron la oración, es decir, el culto personal y el culto familiar, y fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismo. El ocio y la complacencia propia dejaron la ciudadela del alma sin resguardo alguno. Las comodidades, el lujo, la abundancia, el ir, el tener, el pasear, los cruceros, los lugares de diversiones, las tiendas grandes y llenas de cosas, dejaron las puertas de la ciudadela del alma abiertas y no nos hemos dado cuenta. Y continúa diciendo y termina la cita diciendo, y entraron pensamientos viles y degradantes. Los traidores que moraban dentro de los muros fueron quienes destruyeron la fortaleza de los sanos principios y entregaron a Israel en manos de Satanás. Así que dice que los traidores que estaban dentro de los muros, aquellos que parecían ser de nosotros, pero no eran de nosotros, ni son de nosotros, ellos promovieron, enseñaron, predicaron, publicaron, ¿qué cosa? Cosas que destruyeron las fortalezas y los sanos principios y entregaron al pueblo en las manos de Satanás. Que el Señor nos ayude hoy día a decidir de que nada ni nadie
nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a terminar con una oración. Y si es posible para usted, de rodillas, acompáñeme. Y mientras yo oro, usted dedique su vida y su hogar y su familia al Señor. Yo haré lo mismo también. Vayamos a la oración. Amoroso Padre Celestial, gracias por las historias y las advertencias que a través de ellas nos has dado. Señor, otra vez como pueblo estamos en las mismas fronteras de la tierra prometida. Y esta vez no es una tierra terrenal, es la celestial, la eterna. Y no vale la pena por nada ni por nadie en este mundo perder la oportunidad de poseer la tierra que nos hace dar. Señor, en esta mañana queremos consagrar nuestras vidas a ti. Reconocemos que hay áreas en nuestras vidas donde hemos sido apóstatas. Hemos pisado tus principios, te hemos dado las espaldas, te hemos ignorado. Hemos decidido hacer nuestra voluntad a pesar que conocíamos cuál era la voluntad de Dios. Pero todavía, Señor, en Jesús hay perdón. Y si vamos a Él y nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, nos apartamos de ellos, la promesa bíblica es que alcanzaremos misericordia. Señor, perdona nuestra apostasía individual, nuestra apostasía en nuestras familias y nuestras apostasías en nuestras instituciones. Señor, es tiempo de lealtad y fidelidad, tiempo de consagración. Y aunque quizás seamos mal vistos, mal mirados, mal entendidos, quizás nos cueste, Señor, puestos, posiciones, fama, prestigios, invitaciones, dinero, Señor, vale la pena. La eternidad demostrará que no fue nada lo que hicimos ni lo que pasamos en comparación con las maravillas que has preparado para aquellos que te aman y esperan tu venida. Señor, es tiempo de hacer un inventario personal, de buscarte como nunca te hemos buscado, de no poner más excusas ni más pretextos, de poner a un lado toda cosa que nos aleje de ti y tan solo, Señor, promover aquellos principios santos y sanos que prepararán a un pueblo para encontrarse con su Dios. Sé con mis hermanos y hermanas que en este momento toman esta decisión de consagración. Yo lo hago para mí y ruego por mis hijos, ruego por mi esposa, ruego por mis familiares, desde nietos, hermanos, primos, etcétera, etcétera, y su salvación. Gracias una vez más por tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús.